Bienvenidos a El Derecho es Tendencia. Soy el abogado José Lobo Velázquez. Hoy tenemos entre manos una decisión bastante significativa. En este espacio, buscamos explicar de una manera pedagógica, clara, las decisiones judiciales importantes en Venezuela. Queremos que esto sirva, tanto a colegas abogados como a cualquier persona que tenga interés en entender un poquito mejor cómo funciona nuestra justicia, cómo va cambiando el derecho aquí en el país. Exacto, la idea es esa, ¿no? Acercar ese lenguaje a veces un poco árido de las sentencias a la gente, porque al final, el derecho nos toca a todos, de una forma u otra. Y hoy tenemos un tema bien interesante. Nos metemos con derecho de familia y derecho procesal. Así es, hoy vamos a hacer un análisis profundo de una sentencia, la verdad, muy significativa de la Sala Constitucional del TSJ. Hablamos del expediente 16-916. Es una decisión del 9 de diciembre de 2016. El magistrado ponente fue Juan José Mendoza Jover. Y lo interesante es que toca una figura procesal muy excepcional, el abocamiento, en un caso de divorcio. Pero lo más importante, creo yo, es cómo reafirma y hasta expande la visión sobre las causales de divorcio y el procedimiento que se debe seguir. Sí, es una decisión clave. Toca puntos muy sensibles. La eficiencia de la justicia, por un lado. El respeto a las decisiones que ya ha tomado el mismo Tribunal Supremo. Y sobre todo, fíjate, la concepción misma del matrimonio y del divorcio, pero visto desde los derechos fundamentales. Eso es crucial. Para que entendamos bien, ¿de qué iba el caso? ¿Cómo llegó esto a la Sala Constitucional? Esto empieza con un ciudadano. Él, a través de su abogado, va directo a la Sala Constitucional. ¿Para qué? Para pedirle que asuma el caso de divorcio, o sea, que le quite el caso al tribunal donde estaba y lo resuelva la sala. Eso es lo que se llama abocamiento. El divorcio originalmente se había pedido con base en el artículo 185A del Código Civil. A ver, expliquemos rapidito qué dice ese 185A, para quienes no son abogados y nos escuchan. Claro. El 185A básicamente permite pedir el divorcio si los esposos han estado separados de hecho, o sea, sin vivir juntos, por más de 5 años de forma continua. Es una causal objetiva, ¿sabes? Se basa en que ya no hay vida en común por mucho tiempo. Entendido. ¿Y cuál era el problema? ¿Qué alegaba esta persona para pedir una medida tan excepcional como el abocamiento? Porque como dijimos, no es algo de todos los días. El punto central, su argumento principal, era que el Tribunal de Primera Instancia, creo que era el juzgado de municipio de Los Alias, allá en Miranda, estaba cometiendo, según él, errores procesales muy graves, o sea, fallas en cómo llevaba el juicio. Específicamente decía que el juzgado estaba tratando el caso como si fuera un juicio contencioso normal. Contencioso, o sea, como si hubiera una pelea legal grande que resolver. Exacto, con todas las etapas, la complejidad que eso implica. Y él decía, no. ¿Y por qué decía que no? ¿Por qué era un error según él? Porque, y aquí está el meollo, alegaba que ese no era el camino que había marcado la propia Sala Constitucional. Decía que la Sala, en una sentencia anterior, la número 446 del 2014, y ojo, una sentencia vinculante, o sea, obligatoria para todos los tribunales, ya había dicho cómo hacer en estos casos del 185A. Había establecido un procedimiento especial, más rápido, más sencillo, lo que se llama de jurisdicción voluntaria, donde en principio no hay pleito, no hay litis formal. O sea, la queja principal era: el tribunal se está desviando del procedimiento que ordenó el TSJ. ¿Y qué derechos sentía que le estaban violando? Invocaba varios derechos fundamentales. Primero, la tutela judicial efectiva, que es el derecho a una justicia rápida, sin retrasos indebidos. Eso está en el artículo 26 de la Constitución. También el debido proceso, artículo 49. Y muy importante, el desacato a la jurisprudencia vinculante del TSJ. Eso va contra el 335 de la Constitución, que dice que esas interpretaciones de la Sala Constitucional son obligatorias. Sentía que el tribunal, las estaba ignorando. Ok, profundicemos un poco ahí. En el escrito donde pide el abocamiento, ¿qué decía concretamente? ¿Cómo estaba el tribunal desnaturalizando el proceso, como mencionaste? Denunciaba, por ejemplo, que el juzgado de instancia, al darle ese trámite contencioso, había admitido una contestación de la demanda. Y también otras incidencias, otros pasos procesales que, según la interpretación vinculante para el 185A, no aplicaban.
Se estaba, digamos, complicando innecesariamente algo que debía ser mucho más directo. Vale, pero antes de ver qué dijo la sala, recordemos por qué esto del abocamiento es tan excepcional. No es que cualquiera puede pedirlo así nomás, ¿verdad? Para nada. Es fundamental tenerlo claro. El artículo 107 de la Ley Orgánica del TSJ lo dice, con todas sus letras. Dice algo así como que el abocamiento se ejercerá con suma prudencia y solo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico. No es una tercera instancia. No es para revisar cualquier error. Es un remedio extremo para casos donde la justicia está fallando muy feo, afectando el orden público o derechos constitucionales. Y la Sala Constitucional es la competente para decidirlo en esta materia, según el artículo 25, numeral 16 de esa misma ley. Bien, con esa idea de excepcionalidad en mente, ¿qué encontró la Sala Constitucional cuando revisó este caso en particular? Bueno, la Sala se metió a revisar el expediente, las actuaciones, y constató que sí, que efectivamente el juzgado de instancia se había equivocado en el procedimiento. Confirmó que le habían dado un trámite de controversia a la demanda de divorcio. Y hubo un punto crítico. Fue la decisión del juzgado de abrir un lapso probatorio completo, basado en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Lapso probatorio. ¿Qué significa eso en palabras más sencillas? Es el tiempo formal dentro del juicio para que las partes presenten y demuestren sus pruebas. Documentos, testigos, informes de expertos, todo eso. Es lo típico de los juicios donde hay una pelea, una controversia que resolver con pruebas. Y la sala no solo vio que este lapso se abrió en un caso donde, según su propia doctrina, no iba así, sino que además señaló que se hizo fuera del plazo legal. Mencionó el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, que habla de los tiempos para actuar. O sea, otro error más. Pero el problema no era solo de tiempos, ¿verdad? Era la naturaleza misma de esa etapa de pruebas. Exactamente. Ese es el fondo. Se estaba impulsando una fase de pruebas contenciosa, de pelea, en un escenario donde la doctrina vinculante del TSJ decía otra cosa. Y aquí es donde tenemos que conectar sí o sí con dos sentencias anteriores de la sala. Son la base de todo. La 446 de 2014 y la 693 de 2015. Expliquemos qué dijeron esas sentencias. La 446 de 2014, ¿qué estableció? La 446 se enfocó en el divorcio por separación de hecho larga, el del 185A. Dijo que este divorcio se basa en que ya no hay consentimiento para seguir casados. Y eso está protegido por el artículo 77 de la Constitución, el derecho a formar una familia. Por lo tanto, el procedimiento tenía que ser rápido, sencillo, de jurisdicción voluntaria. La única excepción, si el otro cónyuge negaba explícitamente que hubieran estado separados por más de 5 años. Solo si se negaba ese hecho concreto, ahí sí, se podía abrir una articulación probatoria, usando el artículo 607 del CPC, pero para algo muy específico. Ok, ¿y qué diferencia hay entre esa articulación probatoria y el lapso probatorio que abrió mal el juzgado? Suenan parecido. Pero es una diferencia crucial. La articulación probatoria del 607, en el contexto que la sala lo permitía, es para probar algo muy puntual y rápido. Es una fase de pruebas corta, limitada solo a demostrar si pasó o no el hecho que se negó, o sea, la separación en este caso. No es para discutir culpas ni nada más. En cambio, el lapso probatorio ordinario es mucho más amplio, más complejo. Es para todo tipo de pruebas en un juicio contencioso completo. La sentencia 446 lo que buscaba era evitar que el divorcio del 185A se convirtiera en eso, en un juicio largo, salvo esa única y muy específica excepción. Entendido. Y luego vino la 693 de 2015. Esa creo que fue aún más allá, ¿no? Mucho más allá. Esa tuvo un impacto enorme, de verdad. La sentencia 693-2015 estableció, también de forma vinculante obligatoria, que las causales de divorcio que están listadas en el artículo 185 del Código Civil, adulterio, abandono, sevicia, etc., no son taxativas. ¿Qué significan no taxativas? Que no son las únicas válidas, que la lista no está cerrada. Afirmó que se puede pedir el divorcio por cualquier otra razón que demuestre que el matrimonio ya no funciona, que la vida en común es imposible. Por ejemplo, el desafecto, la pérdida del amor o simplemente la incompatibilidad de caracteres. ¿Y en qué se basó la sala para una interpretación tan amplia? Suena
revolucionario. Se basó en un derecho fundamental, el libre desarrollo de la personalidad, que está en el artículo 20 de la Constitución. Argumentó que obligar a alguien a seguir casado contra su voluntad, cuando ya no hay afecto, cuando la base de la unión desapareció, pues viola ese derecho. Y, muy importante, al igual con el 185A, dijo que alegar desafecto o compatibilidad, en principio, tampoco necesita un juicio contencioso. Solo si se negara de forma fundada que existe esa incompatibilidad o ese desafecto, bueno, ahí podría haber una articulación probatoria específica. Pero solo en ese caso. Estas dos sentencias, la 446 y la 693, marcan entonces un cambio de filosofía bien importante. Totalmente. Representan el paso de lo que llamamos el divorcio-sanción al divorcio-remedio. Antes se buscaba un culpable, una causa legal específica para castigar, digamos. Ahora el enfoque es ver el divorcio como una solución necesaria para una unión que ya no funciona afectiva ni socialmente. Se prioriza la voluntad, el bienestar de las personas, por encima de buscar culpas o de formalismos extremos. Con toda esa doctrina ya establecida, volvamos al caso que estamos analizando hoy, el 16096. ¿Cómo aplicó la Sala Constitucional todo esto en ese caso concreto? Bueno, la Sala, en esta sentencia de abocamiento que estamos comentando, confirmó lo que sospechábamos, que el juzgado de Los Alias había cometido un error grave. Ignoró la doctrina de la sentencia 446-2014. Consideró que era inaceptable tratar un divorcio basado en el 185A, separación de hecho, donde además, fíjate, se mencionaba la incompatibilidad que ya estaba amparada por la 693-2015, como si fuera un juicio ordinario cualquiera, admitiendo contestación, abriendo ese lapso probatorio controversial y encima fuera de tiempo. Un desastre procesal, básicamente. ¿Y cuál fue el mensaje central de la Sala al corregir a ese tribunal? ¿Qué principio reiteró? Reitero algo fundamental. Si una persona dice, ya no quiero seguir casada, y se basa en una separación larga, o en desafecto, o en incompatibilidad, no se le puede obligar a seguir en ese matrimonio, ni se le puede someter a un juicio largo y conflictivo, a menos que la otra parte presente una negativa real y fundada sobre si existe o no esa separación, o esa imposibilidad de vida en común. Oponerse por oponerse, o querer discutir quién tuvo la culpa, no justifica convertir el proceso en un calvario judicial. Ese fue el mensaje. Y calificó la actuación del juzgado como violatoria de derechos constitucionales, ¿cierto? Sí, claro. Concluyó que esa forma de proceder violaba la tutela judicial efectiva, artículo 26, por los retrasos innecesarios. Violaba el debido proceso, artículo 49, por usar un procedimiento que no era el correcto. Y además, constituía un desacato a la jurisprudencia vinculante, artículo 335, lo cual pone en riesgo la seguridad jurídica. O sea, grave. Hablemos de las implicaciones prácticas. Para los abogados que nos escuchan, para las personas que quizá están pasando por un divorcio, ¿qué significa esta decisión? Bueno, creo que consolida una tendencia muy clara en Venezuela hacia hacer los divorcios más simples y más rápidos, sobre todo aquellos donde no hay una pelea real sobre los hechos básicos, la separación, el desafecto. Refuerza la idea de que la voluntad de no seguir casado, amparada en el libre desarrollo de la personalidad, tiene un peso constitucional muy fuerte. Y también subraya algo importante sobre la jerarquía de las normas, ¿no? Exactamente. Deja clarísimo que la Constitución y las interpretaciones vinculantes de la Sala Constitucional están por encima de lecturas más viejas o formalistas del Código Civil o del Código de Procedimiento. Obliga a los jueces, pues, a adaptar su forma de trabajar a esta visión más centrada en los derechos fundamentales de las personas. Si comparamos cómo era antes y cómo es ahora, después de estas sentencias, ¿cómo queda el panorama del divorcio? El cambio es notable. Antes, un divorcio por 185A o por causas como el desafecto, que antes ni se admitían fácilmente, podía quedarse atascado años en un juicio contencioso. Ahora, según esta línea jurisprudencial, la 446, la 693 y esta 1696 que la ratifica, el camino debe ser rápido, no contencioso. Salvo esa articulación probatoria muy específica, muy limitada, si se niega el hecho base, la separación o la incompatibilidad, por ejemplo. Es la aplicación práctica de ese cambio del divorcio-sanción al divorcio-remedio. Los artículos clave que se interpretan aquí son el 185 y 185A del Código Civil, el 607 del de Procedimiento Civil y los constitucionales 20, 26,
49, 77, 335 y bueno, los de la ley del TCJ sobre el abocamiento, el 25 y el 107. Ahora, toda decisión judicial, y más una tan fuerte como esta, genera reflexión, debate. ¿Qué puntos críticos podríamos plantearnos para pensar un poco más allá? Bueno, una primera reflexión podría ser sobre la medida que tomó la sala. Porque, fíjate, detectó el error, el desacato, y no solo anuló lo que hizo mal el juzgado, sino que decretó directamente el divorcio, resolvió el fondo. Y uno se pregunta, si bien eso garantiza la tutela judicial efectiva que se había violado, ¿es siempre lo ideal que el máximo tribunal resuelva directamente? ¿O quizá debería limitarse a ordenar al tribunal de abajo que corrija el procedimiento? Es un debate sobre hasta dónde debe llegar el abocamiento. Interesante. Y otro punto podría ser el balance entre diferentes principios constitucionales. Correcto. ¿Cómo se equilibra el derecho a proteger la familia y el matrimonio, que está en el artículo 77 de la Constitución, frente al derecho individual a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, artículo 20, y a una justicia rápida, artículo 26? Esta línea jurisprudencial claramente le da muchísima fuerza a la autonomía de la voluntad, al derecho a no seguir atado a un vínculo que ya no se quiere. ¿Es el equilibrio adecuado? Es una pregunta válida. Y pensando en los jueces de instancia en su día a día, ¿qué impacto tiene esto? Por un lado, les da herramientas para sacar más rápido muchos casos de divorcio, para dar una respuesta más humana, más eficiente. Pero por otro, puede generar desafíos. A ver, ¿cómo decide un juez cuando la negativa del otro cónyuge es real y fundada y justifica abrir esa articulación probatoria? No siempre es fácil. ¿O cómo maneja casos donde se mezcla el desafecto con peleas complicadas por los bienes? Requiere de los jueces mucha prudencia, conocer muy bien esta doctrina para aplicarla bien, sin crear inseguridad. Para ir cerrando ya, resumamos las ideas clave de esta sentencia 160916. ¿Qué nos llevamos? Primero, la Sala Constitucional usó el abocamiento, esa figura excepcional, para corregir un error procesal grave y un desacato a su propia doctrina en un divorcio. Segundo, se ratifica y se consolida la idea de que los divorcios por separación larga 185A y por otras causas como desafecto o incompatibilidad, basadas en la sentencia 693, deben ser rápidos, no contenciosos, salvo que haya una negativa real y fundada sobre la causa que se alega. Y tercero, se le da prioridad al libre consentimiento, a la autonomía de la voluntad, al derecho a no seguir casado contra los propios deseos, y esto se ve como parte del libre desarrollo de la personalidad. Y la decisión final de la sala en este caso específico, ¿qué pasó con esas personas? La sala declaró con lugar el abocamiento, o sea, aceptó la solicitud. Anuló todo lo que había hecho mal el juzgado de instancia desde que empezó el error, la admisión de la contestación, la apertura del lapso probatorio. Y de forma directa, la misma Sala Constitucional decretó el divorcio, disolvió el matrimonio de esas personas, puso fin al proceso en esa instancia. Una decisión contundente. Y nos deja pensando, ¿verdad? Esta visión del divorcio como un remedio que se enfoca en la voluntad individual, ¿cómo transforma nuestra idea social del matrimonio? Ya no parece tanto ese contrato indisoluble salvo por faltas graves, sino más bien una unión que se basa en el afecto, en el consentimiento mutuo y que necesita mantenerse en el tiempo. Y eso, fíjate, abre la puerta a pensar más allá. ¿Podría una interpretación parecida, centrada en la autonomía, en los derechos fundamentales, aplicarse en otras áreas del derecho? No sé, pienso quizás en contratos muy largos o en asociaciones civiles, mercantiles, donde las circunstancias o la voluntad de las partes cambian muchísimo con los años. ¿Deberían las normas facilitar que uno pueda desvincularse cuando la base del acuerdo ya no existe, en lugar de forzar relaciones jurídicas que ya están vacías? Es una pregunta abierta, ¿no?, sobre cómo el derecho tiene que ir evolucionando para reflejar mejor los valores de la Constitución y las realidades que cambian. Sin duda, un tema que da para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Derecho es Tendencia. Este análisis fue posible gracias al apoyo de Abogados Velázquez y Asociados. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Allí pueden encontrar más contenido y, sobre todo, dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Esas interacciones nos ayudan mucho a enriquecer esto y a llegar a más personas. Estén atentos a nuestros próximos encuentros. Hasta la próxima.
Si te gustó nuestro contenido y deseas ver más, déjanos un comentario positivo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría personal más completa, no dudes y escríbenos ahora al privado.